Mi padre falleció solo 10 días antes de mi examen de ingreso a la universidad, y la escuela me dijo que no era una excusa lo suficientemente buena. Murió de cáncer después de 3 meses de lucha sin aliento. Su muerte dejó un vacío enorme en nuestra familia, y yo, el niño que intentaba mantener la compostura solo para presentar el examen, pensé que al menos recibiría algo de comprensión por parte de la escuela. Pero no. Mi solicitud para repetir el examen fue denegada debido a evidencia convincente insuficiente. Sí, a pesar de que presenté el certificado de defunción. Mi padre no era un hombre débil. Una vez trabajó en 2 empleos solo para alimentar y educar a mi hermano y a mí, mientras mi madre, delgada y agotada, vendía comida en el mercado callejero. Para mí, él era el tipo de hombre que nunca se rompía, incluso cuando la vida intentaba aplastarlo. Pero entonces, una tarde de abril, el doctor lo dijo: cáncer. Etapa terminal. No queda mucho tiempo. Todo se derrumbó en solo 3 meses. El diagnóstico fue como un rayo, pero su muerte, eso fue una inundación que arrastró cada fragmento de preparación emocional que me quedaba. No tenía tiempo para entrar en pánico o incluso para llorar, porque había cuentas que pagar, hospitales a los que llamar, medicamentos que conseguir, esperanzas desesperadas a las que aferrarse y luego llorar cuando fallaban. Cada noche escuchaba su tos seca y áspera desde la habitación de al lado, y me sentía completamente impotente. Éramos una familia de clase trabajadora, sin seguro, sin grandes ahorros y ciertamente sin tiempo para descansar. Entonces, él murió, 10 días antes de mis exámenes de ingreso a la universidad. 10 días. Mientras mis amigos se volvían locos con las preguntas de práctica, yo estaba eligiendo un marco de fotos para su altar. Estaba tramitando su certificado de defunción, suplicando al banco que no reclamara el último préstamo que dejó atrás. No podía llorar. Solo corrí, de un lugar a otro, como una sombra que queda en pie después de un terremoto. Pensé que un lugar como una universidad, basado en los valores de la educación, la humanidad y la comprensión, lo entendería. Presenté una solicitud para reprogramar el examen. Adjunto el certificado de defunción. Incluso escribí una nota corta. No mucho, solo. Lo siento, no pude presentar el examen. Mi padre falleció. Espero que consideres darme una segunda oportunidad. Luego volví al funeral. A mi madre, que se sentó junto al ataúd toda la noche sin decir una palabra. A los vecinos encendiendo incienso. A la pila de papeleo bancario y las preguntas difíciles que nadie quiere responder. ¿Ahora que se ha ido? ¿A nombre de quién está la casa? No revisé mi correo electrónico. No pensé que tuviera que hacerlo. Realmente creía. Ninguna escuela, ningún ser humano, negaría a un niño que acaba de perder a su padre cuando está pidiendo una oportunidad para intentarlo de nuevo. Creía en la decencia. Creía que el duelo podía ser comprendido, incluso sin pruebas adicionales. Me equivoqué. Una semana después de que terminó el examen, finalmente volví a iniciar sesión en el sistema escolar, solo para encontrar una única respuesta helada. Solicitud de recuperación denegada. Pruebas insuficientes para demostrar que la situación familiar afectó el rendimiento académico. No pidieron más detalles. No les importaba cuántas horas dormí durante esos 10 días. Miraron un documento y decidieron que no era suficiente. Me sentí como un número descalificado del sistema. Un caso humanitario desestimado por falta de una nota del psicólogo. Mi dolor simplemente no contaba. Mi padre murió. Y para ellos, eso no fue más que una fecha en un pedazo de papel. Solía pensar que era fuerte. Solía creer que si vivías decentemente, trabajabas lo suficiente. Entonces, cuando la injusticia golpeara, al menos alguien estaría a tu lado. Pero cuando leí la carta de rechazo de la universidad, fría y sin emociones, me di cuenta de algo aún más doloroso que la muerte de mi padre. El dolor también puede ser negado, si no se ajusta al formulario o no viene con documentación suficiente.
No recuerdo exactamente qué hice en la media hora después de leer esa línea. Tal vez lloré. Tal vez grité contra las paredes. O tal vez simplemente me quedé ahí sentado, paralizado, mirando la pantalla como si me hubiera condenado. No estaba seguro si estaba enojado, con el corazón roto o simplemente en desesperación. Todo lo que sentía era este peso aplastante en mi pecho. Quería gritar: «Mi padre murió». ¿Qué más necesitas para creer que estoy afectado? Lo que más me dolió no fue que me negaran un examen de recuperación. Era sentir que no me veían como un ser humano en duelo, sino solo como una identificación de estudiante que no calificaba para una excepción. Empecé a dudar de mis propias emociones. Tal vez estaba siendo demasiado débil. Tal vez debería haber presentado el examen, incluso con la imagen de mi padre yaciendo inmóvil en su ataúd grabada en mi mente. Me hundí en días de dudas sobre mí mismo, hasta que llegó otro correo electrónico. No de la administración. Me quedé quieto por un momento, y luego vinieron las lágrimas. Por primera vez desde el funeral de mi padre. No solo lágrimas de gratitud, pero las lágrimas de alguien que acaba de ser rescatado del borde de volverse invisible en un mundo regido por procedimientos y protocolos. En los días siguientes, algunos otros profesores se pusieron en contacto. Algunos enviaron sus condolencias. Algunos preguntaron en voz baja si necesitaba retrasar alguna tarea o simplemente si quería hablar con alguien. Estos pequeños gestos, tan simples como parecían, se sentían como rayos de luz atravesando una habitación completamente oscura. Estos eran los educadores que, sin alardes, trazaron otro camino, uno que eludía la fría maquinaria del sistema. No necesitaban consultar a un comité ni citar los códigos universitarios para actuar. Todo lo que necesitaban era una cosa: compasión. Esa fue la primera vez que realmente entendí la diferencia entre una escuela y aquellos que enseñan. Una escuela puede escribir reglas sin vida, pero los maestros, si sus corazones aún están intactos, pueden traer un destello de justicia a un mundo que se ha vuelto insensible. Si no hubiera sido por ellos, no estoy seguro de que lo hubiera logrado. No por un examen, sino por esa aplastante soledad, estar en dolor y no tener a nadie dispuesto a admitir que estaba en dolor. Tuve que repetir el examen. Lo aprobé. Y eventualmente, aprobé el curso. Pero nadie me dijo que la parte más difícil no era el examen en sí, era la herida silenciosa y persistente que quedó. Después de que todo se calmara, cuando los correos electrónicos de condolencias disminuyeron, cuando mis amigos volvieron al ritmo de sus vidas, me quedé atrás, sola, con una especie de agotamiento que no sabía cómo nombrar. Volví a clase. Entregué las tareas a tiempo. Asentí cuando los profesores pasaron lista. Sonreí cuando los amigos preguntaban: ¿estás bien? Y dije: sí, estoy bien. Pero eso fue una mentira educada. Y lo sabía. No estaba bien. Ya no podía dormir toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de mi padre volvía a mí. También el sonido de la puerta del hospital golpeando en medio de la noche. El sonido del sollozo ahogado de mi madre mientras firmaba los papeles de alta final. Me quedaba despierta la mayoría de las noches, no por el trabajo escolar, sino por una pregunta que seguía resonando en mi cabeza. Si la escuela me hubiera creído desde el principio, ¿seguiría sintiéndome tan invisible? ¿Tan pequeña? Empecé a perder mi sentido de dirección. Aprender solía ser mi pasión. Ahora se sentía como una tarea vacía. De repente todos mis logros pasados no significaban nada, porque no importa cuán inteligente seas, cuán duro trabajes, si el dolor te golpea y no puedes probar tu dolor, todavía no eres suficiente para recibir compasión. Empecé a pensar en los demás, estudiantes como yo que no tuvieron tanta suerte, que no tenían profesores amables. ¿Quién no tuvo a nadie que los sacara de la oscuridad? ¿Siguen intentándolo? ¿O se retiraron silenciosamente, borrados lentamente por un sistema que solo cree en el dolor cuando viene acompañado de papeleo? Y así comencé a escribir. No ensayos, no tareas, solo
mi historia. Escribí para hablar conmigo misma, para evitar que la herida se infectara. Escribí para decir lo que ninguna universidad admitiría jamás, que hay algunos tipos de dolor que simplemente no puedes medir con formularios. Publiqué mi escritura en las redes sociales, al principio solo para desahogarme, pero entonces llegaron los mensajes, cientos de ellos, de extraños. Me contaron sobre perder a sus mamás, sus mejores amigos, sobre caer en la depresión y ser rechazados por las mismas instituciones que deberían ayudarlos. Muchos dijeron que mi historia les ayudó a darse cuenta de que no estaban solos. Por primera vez en meses, me sentí escuchado. No por la escuela, sino por personas que habían vivido lo mismo. Personas que sabían lo que se sentía al ser abandonado en medio del duelo. Y me di cuenta de algo. Compartir no borra el dolor, pero le da al dolor un lugar para existir en este mundo. Y cuando tienes el valor suficiente para contar tu historia, para abrirte, lo que una vez te rompió, podría convertirse en una pequeña llama, una que calienta a otra persona, alguien que aún tiembla en medio de la tormenta de la vida. Escribir esta historia y compartirla no fue solo una forma de desahogarme, fue el primer paso para redefinir quién era después de una pérdida insoportable. Solía pensar en mí misma como solo otra estudiante, un pequeño código en la vasta y fría maquinaria del sistema universitario. Pero cuando los mensajes, comentarios e historias empezaron a llegar de todas partes, me di cuenta de algo. El dolor no es raro. Está en todas partes, solo que escondido bajo el silencio y la presión de superarlo rápidamente. Y así miré hacia atrás, no solo con los ojos de un niño en duelo que acababa de perder a su padre, sino con el alma de alguien que cruzaba un umbral brutal hacia la adultez. El sistema educativo en el que alguna vez creí no siempre era humano. Puede parecer pulido en papel, puede lanzar interminables eslóganes sobre apoyo estudiantil y bienestar mental, pero en su esencia sigue siendo una máquina dirigida por procedimientos, no por compasión. Esa realización me despertó, no de una manera amarga o enojada. Me despertó de la ilusión de que cualquier lugar etiquetado como académico o intelectual llevaría inherentemente amabilidad. La compasión no vive en títulos o instituciones, vive en las personas. Por eso ya no guardo rencor hacia la escuela, pero he aprendido a distinguir entre el sistema y los individuos dentro de él. Comencé a comportarme de manera diferente. Ya no era la estudiante tranquila que seguía cada directriz sin cuestionar. Me uní a grupos de apoyo de salud mental y ayudé a organizar foros abiertos sobre el bienestar psicológico. Y muchas veces me senté en salas escuchando historias más desgarradoras que la mía. Estudiantes que perdieron a seres queridos el día de sus exámenes de graduación. Estudiantes ahogados en depresión, pero aún obligados a cumplir con los plazos. Sabía que no podía cambiar todo el sistema, pero podía hablar lo suficiente como para que fuera un poco menos indiferente. Un día participé en un diálogo a nivel escolar con la administración y dije, si un estudiante presenta el certificado de defunción de su padre, tal vez eso debería ser suficiente, antes de que pidan una evaluación psiquiátrica o prueba de sueño. La habitación se quedó en silencio. No quería una disculpa. No estaba esperando redención. Solo quería una cosa: que nadie que venga después de mí tenga que demostrar que está sufriendo, que el duelo no necesitara ser cuantificado para ser tomado en serio. En lugar de desmoronarme, crecí a partir de esa experiencia. De un estudiante que solo sabía estudiar, me convertí en alguien que realmente escucha. De alguien que una vez solo veía calificaciones, aprendí a mirar más allá de los rostros a mi alrededor y a hacer una pregunta que el sistema a menudo olvida. ¿Estás realmente bien? Si la muerte de mi padre fue la tormenta que derribó todos mis cimientos, entonces la frialdad del sistema fue la réplica que perduró. Pero de esos escombros elegí reconstruir, no con amargura, sino sobre una nueva base. Comprensión, voz y el valor de no quedarme en silencio
cuando alguien más está sufriendo. Ya no soy la misma persona después de todo lo que he pasado. El dolor de perder a mi padre, la fría indiferencia del sistema y los débiles destellos de bondad de algunas buenas personas, cada uno de ellos ha dejado marcas en mí que nunca se desvanecerán por completo. Pero lo que más importa es esto: no dejé que esas cicatrices me endurecieran. En cambio, aprendí a escuchar más profundamente, a desacelerar y a sentir con más compasión. La gente a menudo me pregunta: ¿si pudieras volver a ese momento, harías algo diferente? He pensado en eso durante mucho tiempo, y me di cuenta: no podía cambiar el fallecimiento de mi padre. No podía deshacer la fría decisión de la escuela. Pero lo que podía cambiar, lo que cambié, fue cómo respondí a todo. No elegí la venganza. No publiqué posts enojados sobre la escuela. No hice un espectáculo mediático. Elegí contar mi historia con honestidad, sin adornos, y de alguna manera fue esa honestidad cruda la que ayudó a miles de extraños a verse reflejados en mis palabras. Los mensajes que recibí no solo me ayudaron a sanar, me hicieron creer en algo poderoso. Necesitamos contar nuestras historias de dolor, no para quejarnos, sino para recordarnos que la compasión nunca pasa de moda. Hay una cosa que quiero decirle a cualquiera que esté leyendo esto, especialmente a los jóvenes que están estudiando, creciendo y a menudo se sienten como solo otro número de identificación de estudiante en un sistema masivo. Tienes derecho a llorar. Tienes el derecho a ser vulnerable. Y tienes derecho a recibir compasión, sin necesidad de mostrar tu dolor para demostrarlo. No hay un formulario oficial que pueda medir con precisión la profundidad del dolor humano. Ningún documento puede reemplazar las noches sin dormir, las llamadas telefónicas llenas de lágrimas o el silencio ahogado en un funeral. Y nadie tiene el derecho de decir: eso no es suficiente para calificar para un examen de recuperación. Entiendo que las instituciones necesitan procedimientos, pero los procedimientos sin corazón son solo máquinas que aplastan a las personas. Lo que necesitamos no es abandonar la estructura, sino recordarnos mutuamente que dentro de cada proceso aún debe haber espacio para la humanidad. Todavía soy estudiante. Todavía tengo exámenes que presentar. Todavía tengo que vivir con la ausencia del primer hombre que me enseñó lo que significaba ser responsable. Pero ahora vivo de manera diferente. Porque he visto lo que pasa cuando el silencio se extiende demasiado. Perdí la fe en el sistema una vez, pero no he perdido la fe en las personas. Y así, termino esta historia no con una gran lección, sino con una simple nota. Si trabajas en educación, por favor no olvides que detrás de cada correo electrónico pidiendo reprogramar un examen, detrás de cada mensaje que dice «no puedo asistir al examen», hay un ser humano luchando por mantenerse en pie. Podría ser una familia que pierde su ancla. Podría ser un niño que acaba de enterrar a un padre esa mañana y ahora está escribiendo una solicitud de permiso para respirar. Si alguna vez te has sentido invisible en tu duelo, déjame decir esto. Te veo, y creo que cuantos más nos atrevamos a hablar, menos tendrán que sufrir en silencio. Si has llegado hasta el final de este video, gracias por escuchar con todo tu corazón. Esta historia no está destinada a culpar a una escuela, a una persona o incluso a un sistema. Es un recordatorio silencioso, que a veces lo que más duele a una persona no es el dolor en sí, sino el silencio que rodea ese dolor. Si alguna vez has tenido que mantenerte en pie a través del duelo que nadie podía ver, si alguna vez has temblado al escribir un formulario de permiso de ausencia temiendo ser malinterpretado, si alguna vez te has sentido débil simplemente porque te atreviste a sentir, entonces hay una cosa que quiero que sepas. No estás solo. No eres invisible y mereces ser comprendido. No dejes que nadie, sin importar quién sea, te haga creer que tus sentimientos no son válidos. Y si algún día te encuentras en una posición donde tu decisión afecta a otra persona, elige ante todo una cosa: la compasión. Porque a veces, un solo gesto de empatía,
puede salvar una vida entera al borde de romperse. Ese es el final de esta historia. Si lo encontraste significativo, por favor deja un comentario, dale like, comparte o suscríbete. Realmente nos da la fuerza para seguir creando más historias como esta. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima vez.